empieza el invierno. Eso es justicia. A partir de hoy empiezan a crecer los días. ¿A qué? A crecer los días. Hoy es la noche más larga. Me gustó eso. Se me ocurrió un tema, ¿viste? Igual podemos decir varios y después elegimos. Pero a mí me gustaría que nos hable sobre las formaciones mentales. Este es un tema que a mí me gusta mucho. Y no me acuerdo en qué charla, antes de ayer, que Pau decía, te preguntaba y decía que cuando cambian las formaciones mentales hay una modificación, se modifican las formaciones mentales, se modifica después el desarrollo de la personalidad, lo que se puede llamar como el desarrollo de la personalidad. Y nada, orientado a Las formaciones mentales, lo que se llama Sankara, Sankara. Que en sánscrito es Sankara con M, y su palabra viene del teatro indio, y significa, tiene algo que ver con el maquillaje, Sí. con maquillar algo o producir algo. Tiene muchas traducciones. Formaciones mentales es una, preparaciones mentales es otra, composiciones mentales, fabricaciones también, formaciones volitivas. Tiene un montón de... ¿Por qué? Porque el Sankara es no solamente la formación, sino el Sankara también es el resultado. Claro. Entonces es un concepto complicado para traducir. Desde el punto de vista digamos de los 5 agregados, cuando nosotros estamos hablando de formaciones mentales, estamos hablando de, al grosso modo, pensamiento, pero no es tan así la cosa. ¿Viste? Sí. Por ejemplo, una intención es un Sankara. Claro. O sea, la volición es un Sankara. Y desde el punto de vista práctico, te diría que es muy importante eso. Porque depende de la intención que yo tenga, se va a dar el subsecuente karma, el karma. Ya que la intención es karma. Entonces depende cuál sea mi intención, eso va a devenir en un estado mental, en chitta, un estado de la conciencia, cómo estoy ahora. O sea que, claro. Sí. Entonces, ahí es donde vos podés relacionar el recto punto de vista, que todo es causa, es causal, es decir, hay una condición para que ocurra algo, no pasa solo, con el segundo, que es la recta intención. Porque si vos partís del correcto punto de vista, tu intención va a ser amorosa, compasiva, tendiente a la reclusión. Entonces, a partir de eso vos vas a tener un karma que tiende a, podemos decir, tiende a cortar el karma. Es una actitud que tiende a cortar el karma. Vos tenés karma positivo o negativo, Sí. ¿entendés? Pero después tenés ciertas acciones que te van llevando a que el karma no se produzca, porque ese es el objetivo final. Vos no alcanzás
el nirvana por karma. Alcanzás el nirvana por la ausencia, porque el karma, en algún momento, el karma latente deja de poder surgir y ocurre el nirvana, el arahant se libera de todo el karma, ya no renace. No produce más karma. No produce más karma, no puede renacer más. Y esto está ligado, entonces, el sankara, inevitablemente a la ignorancia, a la presunción de un yo. Entonces estos tres eslabones, ignorancia, sankara y chitta y vijnana, en realidad no chitta, vijnana, la conciencia, están muy relacionados. Son como el fundamento desde donde comienza todo el movimiento de la mente. Entonces, por eso observar la mente es lo más importante. ¿Cómo tengo la mente? ¿Cómo tengo la mente? Eso es lo que me tengo que estar preguntando. Y por eso la persona que no está entrenada está acostumbrado a mirar para afuera. A mirar para afuera. Él me robó, él me abusó, él me golpeó. A echar culpa. Nunca observa su comportamiento. Nunca observa, y a veces observa su comportamiento, pero no observa su estado mental. O sea, observa la acción que hizo, pero no observa el estado mental en el cual hizo la acción. Eso es ir un poco más lejos. ¿Sí? Un niño. O a un niño alguien lo regaña. No, no se le pega. El niño aprende, no tengo que pegar. Lo que no aprende es cómo estaba la mente cuando pegó. ¿Cómo estaba tu mente cuando le pegaste? ¿Qué sentías cuando le pegabas? Antes de pegar. No, me hizo tal cosa. ¿Y vos qué sentiste? Enojo. Entonces lo que te hizo mal fue el enojo. Pero es muy difícil para un niño aceptar eso. Entonces el trabajo del adulto no es solamente modificar su conducta para afuera, porque puede ser todo de plástico, por decirlo de una manera, artificial, sino también cuál es el estado mental, porque el estado mental es lo que te hace hablar y lo que te hace actuar. Como el sankara, como las formaciones mentales tienen relación también con las tendencias habituales, con las tendencias subyacentes, hace que uno comience la práctica observando acciones burdas que uno comete. ¿Qué es esto que estoy mencionando? La acción que está pasando para afuera, ¿viste? Que repito lo que me pasa. Claro, entonces soy una máquina, un flipper, ¿viste? La pelotita rebota, me pasa esto, ¡pum!, reboto para el otro lado. Sí. Y todo lo que hago es rebotar, reaccionar. Nunca tomo una decisión consciente, todo el tiempo rebotando y rebotando y rebotando. En algún momento vos te sentás a meditar y lo primero que te asombra como meditador es ¡wow! No para la cabeza. Está todo el tiempo moviéndose. Y todos te lo dicen, me he encontrado con una cantidad de gente como asombrados. ¿Y por qué están asombrados? Porque nunca lo observaron, ellos creían que la mente estaba en silencio. No saben ni lo que es. Entonces ahí el meditador tiene su primer insight. Mi cabeza es un hormiguero. Salen hormigas todo el tiempo, sale y sale, sale y no para. Y si tengo 3 segundos sobre el objeto de meditación, es un montón. Entonces imagínense para esa persona que empieza a practicar y siente el primer jhana. Bueno, les ha pasado, tocan el cielo con las manos y ¡wow! ¿Entendés? Se me tranquilizó lo que vivencié. Y es fantástico, es un gran logro. Es un gran logro desde el punto de vista de que la mente ha tocado algo que no tiene que ver con los 5 sentidos. No depende de nada exterior. Pero como todo, sigue reaccionando y se apega a eso. Quiero más. Pero ahora aprendió. Puede ser que durante ciertos periodos de tiempo
la mente esté en silencio. Empieza a entender eso. Se calme un poco. Entonces ahí está viendo otras formaciones mentales que tienden a la reclusión. Se produce, perdón, me corrijo, a cierta reclusión, ¿está bien? Porque siguen siendo formaciones mentales que te van a llevar eventualmente a un reino superior, digamos, al primer Brahmaloka. Entonces, cuando eso le pasa, empieza a tener, por ahí tuvo esa experiencia y por ahí todo ese día está volando. Ese día se siente re feliz porque logró algo y está buenísimo, y lo logró por su propio esfuerzo. Es una sensación de, es muy lindo sentir ese éxito, entre comillas. No es éxito, es el logro, es esa cosa de, puedo hacerlo, es posible, claro que es posible. No es para alguien que tiene que estar en la montaña, no, se puede. Y a partir de eso también se le genera en la cabeza, y cuando salga de acá, ¿cómo vuelvo a mi vida cotidiana? Se le surge esa fantasía. Estoy en llana, estoy bárbaro, salí de llana, estoy mal. Empieza a ver esa fantasía. No porque el estado de llana no sea una morada confortable aquí y ahora, sino porque todavía no observa con atención que la mente se mueve, que el llana se produjo por una serie de condiciones. Entonces lo anhela. Apenas lo anhela, durante unos cuantos meses no lo va a volver a tocar, porque el mismo deseo de tenerlo te aleja. Pero esa experiencia queda. Sí. Y la experiencia del llana es una experiencia muy fuerte. Muy fuerte. Entonces por ahí la persona quiere seguir practicando. O por ahí no. O por ahí no. También ha pasado. A mí me pasaba que vos querías que yo siga, y yo no quería. No, claro, seguro, sí. Hay gente que se queda pegada, ¿viste? A ese se quiere quedar y quiere sentir ese, bueno, en algún momento lo tenés que dejar porque cada uno tiene sus ideas. Si el practicante decide continuar, entonces va a vivenciar por ahí llanas más elevadas, donde va a tener sensaciones más refinadas. Y por ahí empieza a ver, conoce el silencio de la mente, luego conoce el segundo llana, por ahí toma algún retiro y siente el tercero o el cuarto llana, deja de sentir el cuerpo, es una experiencia rara, le da miedo, porque tiene la costumbre de creer que el cuerpo está siempre ahí y no que el cuerpo es una condición momentánea cuando entras en contacto con él, como cualquier otra cosa. Empiezan a aparecer, se le empiezan a mover los globitos, claro, o sea, eso que estaba todo fijo, que yo soy esto inamovible, ¿sí? Yo me siento un perdedor, pero como dijo Albert Einstein, cualquier pez se va a sentir perdedor tratando de trepar un árbol, solamente porque no está en el agua. Están estas ideas, ¿entendés? Sí. Están estas ideas construidas de la personalidad, de lo que yo soy, de lo que no soy. Y al moverse todo eso, la persona empieza a cuestionar un montón de cosas, porque se da cuenta que después por ahí de un retiro su mente está más tranquila, toma otras decisiones, el entorno también a veces le da vuelta, le da una devolución diferente. Y cuando eso empieza a pasar, ayuda a veces porque te preguntas, algo acá no está igual, pero sigue cayendo en lo mismo. Todavía esa causalidad no la puede ver. No le resulta fácil. Entonces, por ahí vivenció el cuarto llana, estuvo muy tranquilo, ecuánime, pero rápidamente lo pierde. Después, cuando sale de ahí, vuelve enseguida el funcionamiento normal. Anda buscando, anda detrás de las cosas, no se da cuenta que ese ir detrás de las cosas es lo que le trae ansiedad y preocupación, no se da el tiempo para hacer las cosas, no se da cuenta de que la meditación sentada
vos te estás brindando un tiempo para explorar qué pasa con tu mente, para investigar, para observar, y no tenés esa actitud con todo. Si vos tuvieras esa actitud con todo, te dieras ese espacio, sufrirías mucho menos. Y si tuvieras esa actitud atenta, todo sería menor. Y por ahí la persona quiere seguir practicando, quiere ir más lejos. Eso que va alimentando cada vez que se sienta o cada Sí. vez que nos sentamos, va generando, así como las otras formaciones mentales tienen sus pulsos, va generando Totalmente. pulsos. Totalmente. El jhana tiene un grado de mérito muy alto. Muy alto. Por eso el octupleno sendero es acondicionar la mente como para ir, para acondicionar la mente para ir a una buena intención, una buena, no sé cómo expresarme, como que presentar las condiciones para entrar en nirvana o para entrar en jhana, es eso. La culminación del octuple noble sendero, como tal, digamos, es el nirvana. Pero el último peldaño es Sama Samadhi. Sama Samadhi son los 4 primeros yanas. Claro, es como que estás acondicionando la mente. Entonces, los 4 primeros yanas, porque los otros 4 no son técnicamente considerados yanas, sino 4 matices del cuarto yana, es necesario eso para que vos puedas completar el octuple noble sendero. Entonces, la experiencia de jhana es fundamental que sea parte de la práctica. Pero a su vez, como eso es fundamental parte de la práctica, es también fundamental los obstáculos. Si vos no tenés obstáculos, y si vos te quejás por los obstáculos, no estás entendiendo de qué se trata. No estás entendiendo qué tenés que dejar ir. Entonces, cada vez que uno se pone mal porque algo no salió como uno quiso, está volviendo a actuar como la persona que no observa. Entonces, cuando vos dejas un obstáculo, la mente tiene mucha posibilidad de entrar en un jhana. Como un estado condicionado. ¿Sí? Ayer fue, dijiste algo que me quedó ahí, dijiste, cuando hay la cesación, se toca el nirvana, las formaciones mentales, todo se apaga. Y vos dijiste... Cuando tocas Nirodha Samapati, se apaga, se apaga todo. Sí. Después se reinicia. Sí. Y dijiste algo que, ¿por qué se reinicia? Y quedó ahí como... Claro. Es una cosa muy curiosa porque ¿qué es lo que inicia si la electricidad se cortó? Claro, bueno, yo me quedé pensando en eso. Es muy interesante, ¿viste? Porque eso es toda una discusión dentro del mundo. ¿Qué siguen los El karma, ¿no? Claro, pero si el karma se apagó. se apagó. No hay karma en ese momento. Claro, pero bueno, Pero ahí- lo que queda por... ¿Dónde? Me quedé pensando en eso. Muy interesante, ¿no? Está bueno. Porque entonces el Nirodha Samapati no es exclusivo del budismo. No lo llaman así, pero en otras prácticas también hay cesación. Está mencionado eso. Sí. Y entonces... Los yanas también están mencionados en otras tradiciones. Y en otras prácticas también le llaman así. Claro, con las mismas palabras. Con la misma terminología, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque la práctica tiene otro contexto, trasfondo, claro. otro contexto. Entonces, cuando se reinicia la mente, tendrá que ver con que en realidad eso de alguna forma fue preseteado antes. ¿Cómo? Claro, se determinó antes. Una determinación a que pase durante tanto tiempo. De la Entonces, misma persona, claro. de la misma mente. ¿Cómo se predetermina? Pero bueno, te sentás determinando llegar a... No, pero por ahí no es consciente. Por ahí no te das cuenta. Hay que ser muy... Ahí habría que hablar de muchas cosas, Claro. por ejemplo, cómo se condiciona la mente para que llegue a suceder lo incondicionado.
que es como una Sí. paradoja, pero Sí. de alguna manera ese es el proceso que vas haciendo en los llanos. Utilizás las condiciones para llegar a lo que no tiene condición. ¿Entendés? Entonces vos estás condicionando la mente para lo incondicionado. Lo incondicionado se puede condicionar. Bueno, Y después del incondicionado piénsenlo. se vuelve a aprender diferente. Pero No, eso no es el Nirodha Samapatti, no es lo incondicionado. No, es la cesación. Es la cesación de percepción, sensación y conciencia. Nirvana es lo Y, incondicionado. bueno, pero después de Nirvana vos volvés, Vos volvés, vos salís de la cesación sí, y la mente se reinicia. ese reinicio Sí. en base a, Por eso te digo, por ahí fue preseteado antes. Por ahí los nervios les queda una carga determinada que hace que la mente vuelva. Ahí tenés la relación mentalidad-materialidad también. yo pensaba, Así digo, como tal cuando... vez que la avidez que queda, ¿Qué avidez? Para que eso suceda tiene que no haber avidez. Si no, claro, no pero sucede. después cuando vuelve, algo lo trae. Por supuesto, ¿Qué lo trae? pero pensá. Pero es la mente que empieza a funcionar. Claro, pero eso es lo que está diciendo, ¿cómo vuelve la mente si no hay mente? Claro, es como, Pero ahí te tenés que preguntar también qué entendés por mente. Si vos lo entendés la mente como una sustancia o lo entendés como un proceso momento a momento. Claro, O sea, pero ¿desapareció la mente? no, lo que desaparecieron fueron las formaciones mentales. Claro. por un momento, claro. Por un momento desaparecen las formaciones Sensación, mentales. percepción y conciencia. ¿Entendés? Eso es lo que es eso. Eso es lo que es esa. Luego vuelven a aparecer de vuelta. A partir de ahí es que sucede algo completamente distinto porque vos no viviste eso en ese sentido, siempre lo viviste como la cesación, pero es la primera vez que lo ves el origen, Como arranca. cómo arranca, y a veces ves cómo arranca y cómo cesa. Y ahí se setea, digamos. Cuando vos ves ese arranque, Porque podés ver el origen. o no, a veces no lo ves, vivís en Nirvana. Porque en ese arranque lo que ocurre es que te das cuenta. Y cuando yo digo te das cuenta, no estoy diciendo que conscientemente te pase todo en ese momento. Es donde sucede el Nirvana y a veces ves después. Y a veces lo ves 2 horas después, 3 horas después, mientras dormís. Pero todo esto que estamos diciendo son simplemente manifestaciones, no el Nirvana mismo. Es el subproducto, lo que ya en la mente condicionada de vuelta, otra vez, funcionando, Cómo aparece, cómo se el manifiesta, signo. ¿entendés todo eso? En otras personas no lo ven, pero lo vivencian igual. La otra cuestión es cómo sabes que hubo cesación si no sentís nada. Hay otro estado dentro de la práctica que también está mencionado por muchos practicantes, que es una especie de blackout también. ¿Cómo? Es como si te desmayaras y volvés a la línea, ¿viste? Pero no es lo mismo, no es Nirodha Samapatti. No es Nirvana. No. Nirodha Samapatti y Nirvana son 2 cosas distintas. No, está bien. ¿Sí? Pero Para que lo no- tengamos claro, como 2 conceptos Sí. diferentes, ¿sí? pero no es ni una ni la otra. No es. Simplemente la mentalidad es como si no te dormís tampoco. Ah, Es algo parecido a un desmayo, por decirlo de alguna forma. entiendo. Ahora entiendo. Pero no es nada de todo eso. También a veces cuando el practicante está cerca tiene unas experiencias que es como que si por un momento no sabieras qué pasó, pero te das cuenta que hay un segundo que perdiste que no estuvo, O sea, hay pero lo te que das cuenta. se llaman esas microcesaciones, que
aparecen No y todo el mundo desaparecen. le pasa, ¿viste? Pero a alguna gente le pasa. Sí. Ocurre eso. Y a Le veces llama la atención y dice, ¿qué pasó? apaga y se prende, y vos, que a veces en alguno de esos reencendidos tenés una sensación como de cierto vigor o cierta alegría, cierta cosa que pasa. Pero no es eso el nirvana, es solamente una sensación de alegría. El nirvana es un cambio De de perspectiva, o sea, lo que sucede es que hay un cambio. Y eso es meridiano, no es más o menos. no es más o menos. Sí, pero no. No es. Hay un cambio. Pero cuando vos llegás a estados tan profundos como los últimos 2 yanas, y vos empezás a ver un Pueden poco pasar muchas cosas. el fondo del agujero. Te empezás a dar cuenta de que lo que vos crees que sos vos, te estás cuestionando un montón de cosas. Te estás cuestionando, pará, también estoy tranquilo, aparece un movimiento y de golpe me viene una catarata de pensamientos o una catarata de emociones y yo estaba tranquilo, pero ¿qué pasó? Y le presté atención a ese pequeño movimiento y acabo de ver cómo surgió todo un chorizo de cosas, ¿no? Entonces espera, ¿cómo es? Esto que dice el Buda, si yo le presto atención, lo que decía recién el discurso si yo le presto atención a aquello que no me hace bien, lo alimento. Y si yo le presto atención a algo que me hace bien, lo alimento. Entonces todo este trabajo que el practicante por ahí después medita en su día a día, toma retiros, lo empieza a ver muchas veces. Y empieza a darse algo que en realidad, visto a grosso modo, es que la persona empieza a preguntarse, ¿y no será como lo dice el Buda? ¿No será así? Y no que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo demás allá, ¿no será eso? Y empieza a preguntarse, esta cosa que yo siempre tengo, que me ando fijando cómo soy, cómo no soy, a dónde quiero llegar o no, cada vez que lo hago me siento mal. Y cuando sigo el Dhamma y hago caso a eso, presto oídos, el que tiene que oír, que oiga, ¿no? ¿Cómo me siento? Me siento mejor. ¿No será que tengo que hacer eso en vez de hacer lo que yo quiero o lo que yo no quiero? Entonces nos damos cuenta que el Buda lo llama falta de entendimiento. Y es verdad, falta de entendimiento o cabezonería. Cabezonería. Yo entiendo lo que dice el Buda, pero yo tengo razón. A mí no me importa lo que diga el Buda. Yo entiendo. Intelectualmente por ahí lo puedo palpar. Pero no es así. No lo acepto. Cuando uno es tomado por una emoción particularmente fuerte, ¿no? Ahí sí te acordás del Buda. Sí, y ahí te acordás del Buda. El Buda te dice, tenés que dejar ir. No puedo. No puedo dejarlo ir. Me quiero seguir torturando con mis pensamientos sobre mí mismo, sobre lo que tengo que hacer, sobre lo que no tengo que hacer, sobre quién soy, a dónde quiero llegar. ¿Cómo me ven? Claro. Empiezan a jugar todas las 8 vicisitudes que hablamos, ¿no? Y en ese momento no estoy siguiendo el Dhamma. Estoy siguiendo el Adhamma, lo que no es enseñanza. Y me siento mal. Es muy interesante esto porque en el budismo la sabiduría va acompañada siempre de alivio, de ecuanimidad, y es un estado placentero. No es esa visión más occidental, sufro porque sé.
No sufrís porque no sabés. Sufrís porque vas contra una verdad. Como vas contra la verdad, sufrís. Es muy duro, pero es así, ¿viste? Y es muy simple. Vos estás yendo contra la verdad. Yo no quiero que esto sea. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad? Que en la vida hay sufrimiento, que hay... Sí, esas son las 4 verdades, pero la verdad es vedana. La verdad es la sensación. La verdad es lo que te toca en el La verdad, la momento. Esa es la experiencia, única verdad. Momento a momento, esa es la verdad. Y cuando yo resisto a lo que siento, sufro. Resisto, reacciono, sufro. La verdad es lo que hay. No puedo dejar ir lo que siento. No puedo querer cambiarlo. Puedo sí modificar mi reacción. Hace muchos años, bueno, no tanto, 4 años, una persona que está acá en la sala tenía que rendir un examen. Y me dijo, no, a mí no me gusta rendir examen porque no me gusta que me evalúen. Y yo le dije, a vos lo que no te gusta es la versión que surge en tu mente frente a eso. Y se me quedó así. Dice, no lo había pensado. No, lo que no te gusta es que tu mente reaccione a eso, se enoje. Pero examen es lo que haces todos los días. Seguramente ahora se ríe de Janeiro, pero en ese momento fue todo un tema. Pero no era el examen, es cómo yo reacciono frente a eso. Me pasa igual. Exacto. ¿Por qué? Porque me siento evaluado. Sí, odio eso. Me siento evaluado. Y lo que no me estoy dando cuenta es que yo voy a hacer lo que hago siempre. Y es medio ficticio creer que voy a hacer algo diferente que no hago siempre, ¿entendés? Sí. Medio absurdo. Sobre todo porque además eso que hago me gusta. ¿Por qué me voy a poner tan nervioso? Raro, ¿no? Somos los humanos, somos raros. Sí. Hacemos cosas raras. Pero uno se siente evaluado porque se identifica con eso, porque es un Claro, valor. porque la evaluación es tuya. Claro. Te define. Claro, vos te definís por eso. Claro. Sí, como que tu valor depende de eso. Claro. De tu performance. Exacto. Exacto. En eso. Y si va a partir de ahí, después vas a ser reconocido, querido, aceptado, alabado. Bueno, tú sabes. El sinfín de, ¿cómo era que dice el sutra? Sufrimiento. Claro, toda la masa de sufrimiento. Toda la masa. Entonces, el camino de los yanas, como se practica en Twin, la intención es ayudarte a través de los yanas, a medida que vos lo vas viviendo, cómo se va produciendo ese proceso de cesación y originación. Y lo ves muchas veces. ¿Por qué lo ves muchas veces? Porque no te convences. ¿Te tenés que convencer? No, la verdad que no. Tenés que verlo y evaluarlo por vos mismo. Es un proceso. ¿Y cuánto lleva? Y depende de cada persona. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años. Cada persona tiene condiciones diferentes. No son todos iguales. Pero sí te puedo decir que lleva un trabajo. Lleva un trabajo. La persona tiene que estar muy dispuesta a observarse, muy dispuesta a dejar ir lo que le hace mal. Acá en ese sentido uno de los peores enemigos es la victimización, porque la victimización es la falta total de responsabilidad por las acciones de uno. Muy complicado. Cuando la persona cae ahí ya no hay forma de intercambiar nada, porque se cierra, el mundo me engañó. Eso lo vemos mucho con la meditación del perdón. Claro, Es ese obstáculo. Claro. viste, es muy fuerte, muy fuerte. Entonces requiere tiempo que a que la persona se vaya acostumbrando a cambiar, si se lo va permitiendo, la perspectiva.
Y en ese sentido los yanas son amigos muy amables, que de alguna manera se oponen a los obstáculos, que no lo son tanto. Pero se trata de eso, se trata también de amar al obstáculo. De amarlo como viene. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es pinchudo, mala onda. Bueno, amigo. Vení, muchas gracias. Ahí está la puerta. Entonces, pedagógicamente vos te vas encontrando con esto. Y no es, para mí no es no es una falta de coincidencia que vos podés tener la experiencia de cesación en cualquier yana. No tenés por qué llegar a la ni percepción ni no percepción, te puede pasar desde el cuarto yana, del primer yana, de cualquiera. Pero en la medida que es más profundo, tu meditación te es más fácil que... Claro, porque no está la emoción a full. Cuando está la emoción a full, el pensamiento te resulta muy complicado, ya el incendio empezó. Entonces, es muy turbulente, la mente está identificada, hay mucha turbulencia, es muy difícil. Cuando vos estás en ese estado de profunda calma y cada tanto hay un obstáculo, entonces te vuelves muy amigable con eso, ya, porque la misma serenidad te va llevando a ver con sabiduría que simplemente no tenés que reaccionar. Esta cosa después que se alimenta, al ver con sabiduría que no reaccionás, la serenidad aumenta, ves cómo se van nutriendo, samatha y vipassana, una de la otra. Empezás a darte cuenta que no importa que pase, que surja, porque en realidad cuando no te importa y lo aceptás, la serenidad aumenta, por lo tanto vienen menos. Se va dando una especie de camino pedagógico que te ayuda a lograr por lo menos la entrada en la corriente, que no es el fin del trabajo, pero es un gran alivio. Y es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo, hay que trabajar, hay que estar dispuesto. Por eso yo les comentaba ayer, no miren medito media hora, después cuelgo por una semana. Cuando uno empieza a estar así, bueno, sí, es muy difícil. Y después caes en el retiro y caes volando. A veces meditando todos los días, practicando y todo eso, caes en el retiro y el retiro tiene su cosa, ¿viste? No necesariamente mala, pero por ahí es trabajoso, por ahí que está muy activa la mente, ¿viste? Pero bueno, cada retiro es distinto, cada retiro es diferente, cada retiro pasan cosas distintas. Siempre los seres humanos te sorprenden, para un lado y para el otro. Porque así como parece que la persona está, vos la ves agarrada, de repente hace... soltó y pasó. ¿Lo entendió? Y después te dice, es tan simple. Sí, es verdad. Sí, pero claro. Es verdad, es muy simple. Es verdad. Como lo que dice el sutta, ¿no? De los dos monjes que van caminando y está la montaña. Entonces la montaña es muy grande, hacia el final del día están cansados. Y uno le dice al otro, tendríamos que ver qué hay del otro lado de la montaña, a ver si hay algún pueblo para poder pedir limosna. Y los dos dicen, sí, tendríamos que hacer eso. Entonces uno decía, bueno, voy yo, y sube toda la montaña. Cuando llega arriba, del otro lado ve que hay un pueblo para recibir limosnas. Entonces vuelve a bajar y le dice, mirá, del otro lado hay un pueblo para pedir limosna. Ah, bueno, y empieza a subir. Entonces viste que a veces las montañas tienen como, vos decís, ahí está la cúspide. Sí, llegás y son 500 metros más, sí, porque no te deja ver, son como que tiene como hombros que no ves que hay arriba. Sí. Entonces cuando llega ahí, el segundo, el que se había quedado abajo, me estás mintiendo, no está pasando eso. Sí, la cúspide. Entonces
Entonces llegan a esa cúspide, no, ese es más alto. Y le pasa varias veces, hasta que en algún momento llega a la cúspide, el segundo dice, claro, en la cúspide se ve Claro, el otro pueblo. Cuando yo estaba de este lado me era imposible verlo porque tenía la montaña delante. Es lo que te estoy diciendo hace 2 horas. Claro, entonces sí, claro, es correcto, amigo. Es tan simple como eso, y tan difícil Pero como tenés subir que una ver- montaña. Tenés que verlo por vos mismo. Tenés que verlo por vos Sí, mismo. sí. Hay que verlo por vos mismo. Y hasta que vos no lo ves cuando vos lo ves por vos mismo, decís, ah, es verdad. Claro, claro. Es verdad. Es así. Digamos, ahí en el Samyutta Nikaya hay 2 capítulos, uno que habla sobre el que entró en la corriente y cuáles son los factores para entrar en la corriente. Los factores para entrar en la corriente, obviamente son los preceptos, pero para entrar es escuchar el Dhamma, escucharlo de alguien que tenga más experiencia que uno, seguir las instrucciones, practicar de acuerdo a ellas. Tiene cierta lógica. Claro, son muy generales, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque es así. Por eso después se da la contraparte cuando entras en la corriente, confianza total en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha. ¿Por qué? Y porque vos escuchaste, aprendiste de una persona medianamente competente, te dio las instrucciones, las seguiste, entendés que ese es el camino para la cesación del sufrimiento, no porque te lo haya dicho esta persona, sino porque lo viste vos. Entonces se da esta construcción de la confianza. Tenés que construir la confianza, ¿pero en qué? Enseñanza. En vos mismo. Tenés que confiar en tu experiencia. Ser sus propias siglas. Vos tenés que confiar en tu experiencia. Si vos no confías en Hay tu una experiencia, autonomía claro, que te pide el ¿cómo, Buda. cómo aprendés? Es un requisito. No puedes estar dependiendo todo el tiempo de lo que piensen los demás, de lo que digan los demás, ni siquiera de la enseñanza del Buda. Tenés que ser la enseñanza del Buda, Tenés que hacerla. Al momento cuando vos la hagas, comprobarla. ¿Entendés? ¿Viste el gusto que tiene el atún amarillo? ¿Comiste alguna vez? No. Oh, no sabés, oh, no sabés, oh, no sabés. ¿Cuándo te enterás? Cuando te lo comes. Es lo mismo acá. ¿Entendés? Es igual. Es hasta que vos la probás y cuando vos la probás decís, ah, che, esto es así. Claro, claro. Pero hasta este momento tenía la montaña delante. Y entonces es eso. Pero ¿cómo llegás ahí? Caminando. Gradualmente. Y cuando vos vas caminando, vas experimentando. ¿Qué? Cierto alivio. Cierto alivio. Pequeñas cosas van cambiando. Paulatinamente. Y si vos no podés reconocer ese cierto alivio, de lo que no te da alivio, que muchas veces pasa, es donde están estos tironeos. Porque una de las cosas más básicas es ¿qué es lo sano? ¿Qué es lo no sano? Eso no es tan... parece una pavada, ¿no? Pero no lo es. No lo es. Porque nos enredamos en toda esta madeja de papancha de pensamientos que nos atribulan, que nos hacen creer que lo esencial, y en realidad es no esencial. Con varios de ustedes en las entrevistas les dije en el retiro, por favor, dejá de pensar acerca de la experiencia. Se lo dije a ella, se lo dije a Celeste, se lo dije a Violeta, se lo dije a esta chica, a Paola. ¿Sí? No piensen en la experiencia, no analicen la experiencia, no traten de explicárselas, no traten de ponerle, buenas o malas, no importa qué, no importa, dejala, ya está, seguí, continúa. Y cuando
cada una lo hizo de diferente manera, el resultado fue siempre el mismo, positivo, Alivio. alivio. Cuando vos dejás de darle vuelta, te sentís bárbaro. Que yo creo que hay un momento para hacer la retrospectiva que es otro momento. Claro, No claro. es cuando uno está en un retiro. Yo inclusive hablé con Celeste antes del retiro y le dije algo que yo hice un montón de veces los últimos años, que es anotar, tomar notas en los retiros, justamente tirar las notas ahí, y después inclusive terminaba el retiro y todo, ni las leía, pasaban por ahí semanas o un montón de tiempo, a veces meses, y un día agarraba la libretita y ahí sí veía cómo había sido el proceso. Muchas veces antes del siguiente retiro volví a ver todos los retiros y cómo habían sido, y entonces me daba cuenta de cómo fui haciendo todo un proceso, y cada retiro pasaban cosas distintas, etcétera, etcétera, porque uno se olvida también. Sí. Pero también está esto que a veces yo voy al retiro con el modelo Sí. del retiro anterior. Claro, pero no, Y estamos nunca en me problemas. pasó. Ahí estamos en problemas. Con la Nunca me experiencia que pasó tuve lo antes. Y el último retiro lo tuve hace un año. No sé. Claro, no, pero no importa, Sí. ¿me entendés? Tuvimos la experiencia, entonces yo quiero Sí, no, para no ser retiro. mínimo eso. Pero no está eso. O arrancar de ahí. Arranqueo, claro. Sí, Estamos, arranquemos ¿viste? ahí. No es temporal, no es continuo, ¿viste? O no, o a veces es Sí, no, la gente cuando hace el primer retiro de llanas y logra algunos llanas, después se quiere ir del retiro con ese llana forever. Claro, Y después de digamos, 2 semanas se cae el llana igual. ¿entendés? Pero hay Como todo tipo de desilusión. confusiones cuando eso pasa, que yo me he topado con practicantes así, dice, bueno, pero esto no te sirve, porque estás confundido, le digo, vos crees que el llana es una cosa que la cual vas a vivir. Podés vivir en llana, sí, pero tenés que practicar mucho. Yo si querés te digo cómo practicar, y si Y estás vivir dispuesto a en llana, hacerlo claro. todo el tiempo, Claro. bien por vos, Sí. pero no sé cuándo vas a ir a trabajar. Claro. Y no sé si no te vas a volver loco en el interín. ¿Entendés? Hay un montón de confusiones, porque no se trata de vivir en un paraíso. Claro. No es eso, ¿entiendes? No es tratar de vivir una fantasía. Mis problemas se han terminado. Eso es lo que la gente cree. Sí, total. Y eso no es el nirvana. No es. No, pero es una guía muy empírica de cómo, muy práctica de cómo ¿El qué? vivir la vida. Y el Dhamma o el Twin. No, sí, En claro, el Dhamma sentido sí, de que- sí. De que vos estás en la vida cotidiana y observas, y te acordás de observar tu mente, y ahí, si podés aplicar los 6 R's, empezás a Correcto. sentir alivio. Entonces es como que es muy práctico. Pero- ahí nomás. Totalmente, es apasico, creo que es la palabra, inmediato. Claro, como... Lo sentís inmediatamente. Pero, de vuelta, la gente cree que cuando vos tenés la experiencia de nirvana, pasás a ser como una especie de ente flotante, Ah, sí, eso sí. que no tenés problemas, que, ¿entendés? Es una fantasía, no es eso. Que Hay no un- tenés emociones. Claro, que no Te hacen tenés preguntas emociones, o que te extrañas. volvés un robot, y viste un montón de ideas acerca de la experiencia, que la experiencia no es el asunto es que después lo que pasa es que la mente reacciona distinto a la vida, pero la vida sigue siendo igual, tu reacción es diferente, y eso es lo que te trae alivio. Por eso desde antes te dice, observa la mente, observa la mente, observa la mente, ¿cómo es tu estado mental? ¿Cómo es tu estado mental? ¿Cómo es tu estado mental? Y lo que te enturbia eso es esta idea de yo, mío, mi ser. Eso es lo que te enturbia, eso es lo que hace, ¿vieron cuando usted dice, me confundo? ¿Por qué te confundís? Te confundís porque estás arraigado a yo soy, esto es mío. Ahí viene la confusión, porque estás pensando sobre lo que sentís. Entonces te confundís. Yo siento esto, pero pienso esto otro. Entonces, ¿qué sentí piensan? Es un lío, ¿entendés? Es un lavarropa.
¿Entienden? Es un lavarropas, no sé, ¿entendés? Yo pienso una cosa, ¿entendés? Pero siento otra, entonces, ¿actúo como pienso o actúo como siento? Y lo que siento no es de ninguna manera lo que siento, es la reacción en general. Inclusive la emoción. O sea, Pero es la la tendencia sensación habitual, te la ya tengo reperdiste. un mambo tremendo, porque no tengo atención. Y ese fue el clic simplemente frente a una sensación agradable o desagradable. Entonces, en este retiro que hablamos tanto de la sensación y de ver cómo reaccionamos a esa sensación, hicimos un trabajo bastante puntilloso sobre eso. Darnos cuenta de que tenemos sensaciones todo el tiempo. No hay un momento de la vida donde no sintamos. Agradable, desagradable, más agradable, y luego está esa atención de que cuando me encuentro reaccionando, 6 R. Y que lo que me produce incomodidad es la reacción, lo que me produce sufrimiento, inestabilidad. Fíjense, inestabilidad, duda, es la reacción, no lo que estoy diciendo, no lo que está pasando en sí, no la sensación. Pero para eso tengo que estar como sharp, una mente muy aguda, muy despierto, porque si no enseguida me confundo. Igual no pasa nada, no vi la reacción, pero me encontré pensando acerca de eso. 6 R's al pensamiento. Pero ¿qué sucede? Ya cuando empiezo a pensar, ya se cargó un poco. Ya la temperatura pasó de 1, 2 a 5, 6. O sea, no es tan fácil. Porque entran las justificaciones, porque ahí entran cosas viejas, que me lo haces vos, que ya te conozco hace 20 años y me lo haces siempre. Entonces empieza a ver. Ya no estoy mirando para adentro. Ya estoy mirando para afuera. Y a veces no lo agarro ni ahí, lo agarro después en la tendencia habitual. ¿Qué es la tendencia habitual? Como yo me suelo colocar como una víctima, me suelo quedar como un ganador, me suelo quedar como lo que fuera. Ya hay una construcción ahí, que ya tiene emociones, y es mucho más difícil. Entonces, la meditación, ¿qué pasa? En la meditación, curiosamente, jugamos a permitirnos todo. ¿A qué jugás cuando meditas? A permitir todo. Y tengo que hacer este trabajo. Juego como. Estoy sobre un objeto, si viene algo que no es, 6 R's y vuelvo. Ese es el juego. Y observar. ¿Cuántas vidas tenés? Infinitas. ¿Cuánto tiempo? El que quieras. ¿A dónde tenés que llegar? A ningún lado. Solo a cero. Ese es el juego, ¿entendés? Ese es el juego. Termino de meditar, se acabó el juego. Vuelve todo a ser serio. Seguí jugando, ¿entendés? ¿Para qué te lo tomaste en serio? ¿Entendés? Es un juego de mesa. Mirá, tenés que hacer esto, ¿cuántas vidas? No te morís nunca. Seguí. ¿Y por qué la mente se calma? Porque nos lo permitimos también, ¿entendés? Porque decimos, voy a jugar a esto, porque tu voluntad está al servicio del bienestar, del verdadero bienestar. Te pones al servicio de eso. Humildemente y generosamente te permitís abrir la mente, abrir la cabeza, y me lo permito. Cierro la meditación y me pongo la remera otra vez de lo mismo. No hagas eso. Seguí permitiéndote que surja cualquier cosa, abrí el corazón, como la abriste en la meditación, permití que te pase lo que te tenga que pasar y disfrutalo. ¿Qué vas a hacer? Y a veces no lo vas a disfrutar. A veces vienen tiempos difíciles. Pero vos sabés, como en la meditación, que las sensaciones son impermanentes, que a veces son agradables, que a veces son desagradables, que a veces son neutras, y tenés que ir cultivando la ecuanimidad. Entonces, ¿en qué modo te pones? ¿Te pones en modo serio o en modo juego? Pero ves que es una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de perspectiva. Lo que pasa es que siento que uno tiene mucho miedo de perder algo. Obvio, y vas a perder. Pero perder es lo bueno en la Absolutamente. Pero no querés perder. Obvio. Entonces por eso negociás con Mara. Y promedias. Negociás con Mara. Y siempre perdés. Y Mara sabe mucho más que vos. Es más viejo, tiene mucho más edad que vos. Y cuando vos creés que podés hacer esa negociación, chao. Me hice acordar, ¿vieron?
esa película. Tiene la letra pequeña de la letra pequeña de la Claro, letra pequeña. la película, esta película con Brendan Fraser, Sí. la que era la esposa de. Que El Diablo, Ah, que está buenísima, Sí, que está la chica esta que es re linda. que es muy bonita, la inglesa, Sí. que hace del que diablo. hace la Y cesta de entonces- los deseos, sí, pero siempre desean Siempre pasar. lo que pasa, y le muestra el contrato, y es una. ¿Viste en el apartado? ¿Ves? 1.253.000 dice eso. Ah, dice. Entonces, claro, quiero ser alguien famoso, esto lo hace un narcotraficante mexicano. Sí, sí. Me acuerdo de esa Pero no me acuerdo qué problema tenía, siempre tenía alguna cosa. Sí. O el basquetbolista, Sí. pero no, o sea, siempre le pasa algo. Y está buenísima esa película porque te muestra el lado oscuro de los deseos. Total. Lo que uno no. Vos deseas esto, está bien, ok, yo te lo doy. Pero con eso viene todo esto. Re. ¿Entendés? Sí. Yo quiero ser famoso pero comer en un restaurante tranquilo. No, eso no te va a pasar. Yo quiero tener un montón de plata y no pagar impuestos. No te va a pasar. Y no tener que atender todos los negocios que tengo. No, eso no pasa. Ni siquiera si tenés negocios corruptos. Peor todavía. Si vos ganás plata de manera ilícita, tenés que atender un montón de cosas porque todos te quieren robar a vos. No va a pasar, no vas a vivir una vida tranquila. ¿Vas a vivir una vida fastuosa? Sí, tranquila no. Entonces, ¿cómo viste? Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Esa forma de pensar la pongo al meditar. Yo quiero lograr tal cosa. Chao, estás al horno. ¿Qué acabas de hacer? De ponerte de esclavo de ese deseo. Te pones de esclavo, te pones abajo. Yo quiero llegar ahí. ¿A dónde? Ahí. Bueno. ¿Y quién puso esa meta? Yo. Y vos ves que cuando la pones ahí ya hay una distancia entre donde vos estás, que es una porquería, y eso que es lo más grande. Y yo le pregunté a uno de ustedes en la entrevista, ¿y qué es eso que vos pretendés que pase? ¿Qué es? Bueno, es no, decime, eso que vos querés llegar, ¿qué es? ¿Sabés qué es? No, no sé qué es. O sea, que vos querés llegar a un lugar que no sabés. No sabés si es bueno o malo, es una idea que vos tenés, pero no sabés. Entonces la experiencia que tenés es mala. No tiene sentido. Claro que no, pero cuando estamos ahí, me olvido. ¿Entendés? Yo quiero llegar ahí, que no sé qué es, no tengo ni idea, lo proyectó mi mente, es una fantasía animada, pero esto que estoy teniendo es una porquería. No, eso que estás teniendo está buenísimo. ¿No te das cuenta que está buenísimo? Sí. Pero yo quiero eso, que no sé qué es. Lo que pasa que dicen que, ¿quién dice? Bueno, vos a veces dijiste, yo puedo decir muchas cosas, pero eso no tiene nada que ver con tu experiencia. Si vos no confías en tu experiencia, no vas a llegar nunca a ningún lado, porque el problema reside en eso, en que no acepto la experiencia. Si yo acepto lo que me pasa, ¿qué significa? Que estoy contento con lo que me pasa, y si estás contento con lo que te pasa, Ya estás donde querés estar. Se terminó ahí. No hay ningún lugar donde ir. El maestro Dogen, digamos, el que lleva el Zen al Japón, el Zen Soto, dice que si entre el cielo y la tierra hay el espacio de un cabello, todavía falta algo. ¿Qué quiere decir? Si hay un cabello de avidez, de deseo, de deuda, y no pasa. Entonces te podés preguntar, ¿qué más necesito? Si estoy contento, si estoy bien, ¿necesito algo más? O así como estoy ahora, estoy bárbaro. Me regalé 9 días de retiro absolutamente ¿Entendés? llenos de generosidad y amorosidad hacia mí mismo y hacia todos los seres. Estuve irradiando. ¿Qué más querés? Entonces relajate con eso y conformate y vas a ver que eso se cultiva. No ¿Entendés? trabajaron.
Después se va Sí, cultivando. restricciones, un toque. Y ese es el laburo. Entender que eso que estás viviendo, que aceptando, que abriéndote, es la puerta. Mientras esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y sí, la estás empujando cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Entonces, ¿ven cómo hay que hacer un esfuerzo considerable para decir? Porque yo entiendo que el Pac-Man te pide. El Pac-Man te pide siempre. Dame más, dame más, dame más. La siguiente pantallita, la de la frutillita, la de la cerecita, la de la sandía, la de la bananita. Siempre te pide algo más. ¿No? Entonces siempre, nunca estoy conforme, y nunca estoy conforme, y nunca estoy conforme. Y bueno, y sí. Pero de vuelta, por ahí no estás viendo. Siempre me acuerdo de este capítulo de Sex and the City, que esta actriz Kim Cattrall, la rubia alta, ¿vieron Sex and the City? Amanda es Claro. Cattrall. Kim Cattrall es Samantha. Samantha. En un momento, que es la más grande del grupo además, le dice a Carrie, me voy a operar los pechos. Entonces va a ver a un médico que le iba a hacer la prótesis, me voy a operar los pechos, me quiero operar los pechos, porque ahora es una mujer activa sexualmente mucho, no es muy, obviamente las cuatro muy ocupadas de su aspecto, y Carrie, como siempre, ¿no? Ah, bueno, ¿te parece? No sé, siempre un poco haciendo la voz de la conciencia, un poco, pero con esa cosa no dudosa. Sí, bueno, sí, voy a ver. Y entonces en un momento, ella está en el médico y le dice, bueno, vamos a hacer esto, déjame palparte, te toca un bulto. Te toca un bulto, ¿viste? Dice, mira, te puedo operar, pero primero hagamos una resonancia, porque toqué algo acá, puede ser una calcificación, puede no ser nada, pero hagamos un coso. Tiene cáncer. Y de repente el mismo médico dice, por ahí te tengo que sacar el pecho. Para una mujer que su vida sexual era todo. Y ella se acerca a Carrie y le dice, de repente, amo mis tetas. Las amo. Y se pone a llorar, ¿entendés? Así como son. Y en algo tan banal, tan frívolo, pero así nos comportamos, ¿entendés? Yo senté 2 horas y no estoy bien. Me senté re tranquilo y no estoy bien. No, porque no tengo aquello, porque no tengo lo otro, porque no tengo lo... ¿Te sentaste 2 horas, loco? Estuviste con la mente en silencio un montón de tiempo. ¿Qué querés? ¿A dónde querés llegar? Y de repente te enfermas. ¿Entendés? De repente pasa algo. Y te diste cuenta que estuviste peleando al divino botón, desperdiciando tiempo. Y eso es desperdiciar tiempo. Cerrar el corazón y tratar de usar el poder para lograr algo. Eso. En vez de la fortaleza uso el poder. Trato de doblegar toda mi voluntad. Y dale. No. Sé fuerte. ¿Cómo? Acepta lo que pasa. Eso te está enseñando. Abrí el corazón, abrite, disfrutá, date de tranquilidad, de espacio, sé generoso. Ahora. Entonces el camino se desenvuelve solo. Empezás a entender que, y las condiciones, ¿El camino sé qué? se desenvuelve solo. Y empezás a entender las condiciones. ¿Cómo hago para que pase eso? Déjalo. Dejá que se desenvuelva solo. No les indiqué a muchos de ustedes, mirá, sentate, y me estoy sentando tanto. Y si no tenés nada que hacer, sentate más. 3 horas. No te levantes, deja que se desenvuelva solo. ¿Por qué? Porque vos tenés que aprender de que si lo dejás desenvolverse y no te preocupás por el resultado y simplemente te quedás ahí, en algún momento te va a pasar. Te va a ocurrir. Porque empezás a ver las condiciones. ¿Cuáles? La de que si yo no hago fuerza, la de que si yo justamente dejo de tener avidez y suelto mis deseos, y sobre todo ese deseo de liberarse, estoy dando lo que decía Maru antes, las condiciones para lo incondicionado. Simple y no.
se desenvuelva solo. Sí, yo entonces lo empiezo a desenvolver y voy del otro lado. Y vuelvo, mirá, ahí va solo. Corro. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Más rápido, más rápido. Esto que yo les comento es, yo hice esto muchos años. Sí, yo cuando hablabas del tiempo pensaba en las 3 décadas que me llevó llegar a entender un poquito. Muchos años de hacer mucha fuerza, pero mucha fuerza. Y dale, y dale, y mirá, y le das, y la mente está diciendo no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, vos seguís como un carnero corneando la pared, ¿viste? Y se te rompen los cuernos y estás esperando que te vuelvan a crecer para volver a cornear. Es así, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y bueno, en algún momento algo se mueve. ¿O no? Pero yo tengo mucha confianza en el TWIM, en ese sentido como técnica me parece que es fantástica. Ayuda mucho, creo sinceramente que se acerca muy bien a la enseñanza original del Buda. Y es la enseñanza del Buda, es la enseñanza del Buda. No hay con qué darle. No es la enseñanza de ningún maestro, es de un Buda. ¿Viste? Lo que él dice, ¿viste? Es tal cual. Con los matices de cada persona, con cosas que obviamente no se describe, pero los trazos que él da, parece que sí. Bien, ¿tienen alguna pregunta en esta última charla? Hablando de eso del TWIM, me llama, ayer y hoy hay algo que me apareció en la cabeza que loco, yo lo expreso de esa manera, ¿no? Qué loco que vos podés estar en un estadio de la mente tan profundo, con una calma tan grande, estando ahí atento, presente, observando, y al mismo tiempo que, no sé, que pase el tren y escuchar que escuchás el tren y que podés volver, o que alguien se hace, no sé, un té y vos lo escuchás, pero vas y estás que podés estar tan atento, sí. Tan atento. Claro. Que yo nunca hice meditaciones de absorción, ¿no? Pero sí a veces me pasa que me ha pasado, que me meto mucho en... Claro. Que me Y la sensación no es la misma. Y no es la misma No. La sensación. Claro, y después también, claro, salís de ahí y todo te sacude. No entendés nada, claro. Salís como medio loco. ¿Viste cuando uno se identifica con algo? Que Claro. se está abstrayendo en eso. Te toma. Entonces te abstraes. Ya no escucho, ya no veo. Exacto. Solamente hay una cosa. Ya no veo posibilidades. Es la visión de tubo. ¿Viste? Y no es por ahí. Claramente no es por ahí. Me llamaba la atención eso en el curso de renové la licencia, que te mostraban unas imágenes de eso, cómo se da la visión de tubo. Entonces cuanto más velocidad vas, menos ves. Claro. Entonces te mostraban a 30 kilómetros es esto, a 40 kilómetros, ¿no? Y yo hice como la analogía enseguida, se me presentó como, es igual que la mente, cuanto más rápido vas, Más visión de tubo, claro. Por eso necesitas que la mente vaya lento para ver. Sí, yo con lo rápido y lo lento no me gusta mucho eso, porque cada mente
tiene un poco su propia característica, pero sí con que necesitas espacio. Espacio mental. Espacio mental. Necesitas espacio mental. Ese espacio mental se genera. Para no sentirte atrapado, agarrado, ¿no? O presionado. O acá. Duro. Pero eso se genera abriendo. Eso se genera teniendo una actitud inicial de tranquilizarse. Me voy a tranquilizar. Me voy a abrir a lo que voy a hacer. No voy a imponer mi agenda. A veces no nos damos cuenta que estamos imponiendo la agenda. ¿No? Imponiendo la agenda cuando meditas. Sí, claro. Imponiendo la agenda cuando meditas. Así, con esa... ¿Imponiendo la agenda? ¿Qué raro? Sí, imponiendo... Pero sí, ¿entendés? Es eso, no te das cuenta porque... ¿Por qué? Porque lo haces por default. Es una tendencia habitual. Todo lo que hago, ¿qué haces? Y le arranco la cabeza al pajarito. Siempre. Entonces, ¿sabes que le estás arrancando la cabeza al pajarito? Ah, no me di cuenta. Ah, por eso escucho un grito y que me corta la mano. Claro, son los últimos momentos del pajarito donde trata de liberarse de esto. Siguiente vez, crack. Hasta que te cuentes que tenés un pajarito. Y que vos lo que querés es que vuela en libertad. Y vos crees que haciendo esto... ¿Entendés? Entonces, mejor abrirle la mano, dejar que vuele solo. Hola. Lo mataste otra vez, porque eres un canario, pobrecito. Qué analogía, por Dios. Hola. ¿Viste? Después... Hace muchos años vi un corto zen, que había un samurái que se sentaba a meditar, ¿no? Entonces estaba sentado en seiza para meditar y de repente había un mosquito, una mosca. El corto duraba 6-7 minutos. Entonces el tipo empieza a... 2 moscas, 3 moscas, 5 moscas, y saca la espada, y de repente tenía un enjambre de moscas alrededor. Y de repente se da cuenta, ¿qué estoy haciendo? Entonces deja la espada, deja de luchar, se sienta, no hay moscas. No había ninguna mosca. Es eso. Se da cuenta de que es su actitud beligerante, de su actitud de lucha, de luchar. Y cuando se da cuenta, simplemente me senté, me decía Violeta, estaba sentando, mirando acá la ventana, no me iba a sentar, pero me estaba mirando la ventana, ahí el parque, y de repente me senté y entré en llana. Eso es. Abro los ojos, abro los oídos, abro el corazón, me siento y pasa. ¿Y te pasó? ¿Por qué? Porque te abriste. Pero esa actitud tiene que ser decidida. Tengo que decidir hacer eso, tengo que ser consciente. A ver. Me voy a sentar. No, bueno. Ahora sí. Cueste lo que cueste. No, sentate y abrí los ojos, ¿entendés? O cerralo, bueno, a ver. Qué linda la sensación de estar sentado, de estar compuesto. Bueno, a ver, una sonrisa. Eso, a ver a dónde voy. Vamos a ver. La analogía del pajarito está bastante bien. Es efectiva. Pero es eso, desde la inocencia, ¿entendés? Muy zen. ¿Alguna pregunta?
Que no involucre pajarito. Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados e intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias.